Bueno, bienvenido a Nueva Acrópolis en esta segunda charla o mesa redonda dentro del ciclo del Día Mundial por la Filosofía. Ya sabéis que todos los años, pues si no sabéis os lo explico, en noviembre, aprovechando que la Academia en Medici celebraba siempre el aniversario de la muerte o el nacimiento de Platón, no se sabe muy bien, siempre lo celebraban con alguna actividad filosófica de tipo platónico. En el caso de ellos, en concreto hacían el banquete de Platón, lo representaban, que es una actividad que muchas veces hemos hecho nosotros, y de un tiempo a esta parte lo estamos haciendo a nivel internacional, un ciclo de todas las escuelas de Nueva Acrópolis, que en el mes de noviembre se suman a esta iniciativa. Es un día que además está convocado por la UNESCO, es decir, que es de estos días que se conocen, y evidentemente para nosotros, al ser un día de la filosofía, pues bueno, era lógico que nos sumáramos. Y lo hemos planteado con 3 mesas redondas. Una que tuvimos la semana pasada, en la que estuvimos viendo filósofos que nos han llevado a la acción, la filosofía. De hecho la titulamos Filósofos de Acción. Y esta segunda, que tiene un poco más que ver con los ritos de paso, con esa actitud heroica que también tiene de alguna forma el enfrentar la vida de forma filosófica. Y la tercera, que tendremos la semana que viene, que es sobre modelos de justicia en acción, un poco más desde el punto de vista sociopolítico, que además pues coinciden con las 3 partes del programa de filosofía nuestro del primer curso que tenemos, que tiene una parte de ética, una parte más sociopolítica y una parte de filosofía de la historia, en la que incluiríamos probablemente lo que vamos a ver hoy. Entonces la charla de hoy para nosotros es un tema muy querido. Ya de hecho creo que si no fue el año pasado, hace 2 años tuvimos un ciclo especial en noviembre sobre el lenguaje simbólico, en el que pues tratamos todos estos temas. Y de manera regular lo solemos traer, porque es interesante. Realmente el lenguaje simbólico es una forma de lenguaje. Y no es que no exista, es decir, el lenguaje simbólico lo usamos per se. Es un lenguaje propiamente humano, creo yo, podríamos también decir. Pero a veces nos faltan los elementos para interpretarlo. Y de alguna forma nuestra vida también tiene un cariz simbólico. Entonces lo hemos dividido en 2 partes. Por una va a iniciar María Ángeles Moreu, que ella es historiadora del arte, además, y es profesora de aquí, de esta escuela, y ella nos va a introducir un poco en la figura heroica, del héroe o la heroína, es decir, de aquel ser humano que enfrenta la vida y de alguna forma va a ir superando una serie de pruebas y cuyo fin le llevan a encontrarse consigo misma o consigo mismo, ¿no? Es decir, va a haber un proceso, y de alguna forma hablamos del relato o del proceso heroico. Entonces nos va a acercar a esta figura y vamos a ver cómo de alguna manera también está presente en las series, en las películas. Va a poner algún ejemplo, pero lo podemos ver en muchísimas. Y es por una razón sencilla, porque cada vez que expresamos, que contamos una historia, siempre vamos a introducir algo simbólico, no lo podemos evitar. Entonces es normal que cada película, cada historia, podamos interpretarla desde un punto de vista lineal, concreto, y también desde un punto de vista simbólico. Podríamos decir incluso que cualquier autor, cuando escribe o cuando desarrolla un guión o cuando hace cualquier actividad, pinta un cuadro, un poema, hay algo de él y hay algo que de alguna forma le sobrepasa, hay algo que es de todos, ¿no? Es como si el poeta, como en el antiguo mundo clásico, en la mántica, pudiera también canalizar algo que es propiedad de todos nosotros, es propiamente humano. Y por eso nos sentimos tan identificados con su historia, con su relato, por eso nos podemos encontrar y podemos interpretarlo, y el símbolo es como si nos dijese en ese momento algo a cada uno de nosotros. Es como si la historia realmente fuese la nuestra, y a cada uno nos pasa algo similar, algo parecido. Así que le voy a dar la palabra ahora a ella, y luego yo me centraré más en el concepto de los ritos de paso desde un punto de vista quizá un poco más concreto, para ver esos símbolos o ese lenguaje de una manera más específica. Así que cuando quieras, María Ángeles, tuya la palabra. Buenas tardes a todos, y bueno, como decía Juan Manuel, yo voy a tratar un poco esos actos que marcan la vida, nuestras vidas, porque efectivamente, como él decía, cada uno de nosotros y de nosotras somos un héroe dentro de nuestra propia vivencia. Esto es una realidad máxime para cada uno. Así lo vivimos y así lo experimentamos. De esa manera vamos a ver, y partiendo de este concepto, vamos a ver distintos mitos, 3 mitos en concreto, que son aparentemente distintos, pero en realidad conforman el mismo esquema, la misma historia, van a seguir el mismo recorrido y van a tener una serie de héroes que vamos a ver dentro de sí. Lo que quiero o lo que me gustaría es que cada uno de vosotros y de vosotras
consiguierais ver un poco detrás de esas características de esos héroes, quiénes sois, qué heroína o qué héroe sois cada uno, para poder identificaros de alguna manera y luego de esa forma poder aplicar algunas pequeñas herramientas o pequeños consejos que nos da la filosofía de cara a afrontar ese viaje heroico, ese recorrido heroico que hacemos, que es nuestra propia vida. También voy a analizar este tema, lo voy a abarcar desde un punto de vista no solamente mitológico, sino también histórico. Vamos a ver que este relato y ese esquema se va a representar en la vida. Voy a poner ejemplos de la antigüedad, de la vida cotidiana grecolatina, que es mi especialidad, pero podríamos verlo en todas las culturas del mundo. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver a través de los ritos de paso, que aunque es el tema que va a hablar Juan Manuel y el que va a tratar, simplemente quiero resaltarlo un poquito y nos vamos a centrar en una de las 4 grandes etapas de la vida, nos vamos a centrar en la tercera, porque los ritos son la manifestación física de los mitos. Es decir, que aunque sean procesos que vivimos, que podemos vivir, que son palpables en nuestra vida, que pertenecen más bien a nuestra historia individual, más que a nuestra mitología individual, están vinculados a nuestro mito, a nuestra propia narración fantástica, si lo queremos llamar así. Ese rito de paso que vamos a ver es el rito de madurez y que podemos denominar también como un segundo nacimiento. ¿Por qué? Porque es el paso de la adolescencia, del joven, al adulto. Yo no lo voy a relacionar con las etapas de la vida en cuanto a la edad, porque creo que todas estas etapas, estos ritos de paso, los podemos vivir constantemente, que es una cuestión de conciencia, no de edad. No lo marca lo físico, sino nuestra parte más elevada. Eso es lo que creo firmemente y también lo que os quiero transmitir. Entonces, vamos a intentar verlo desde ese punto de vista. El rito de madurez o ese segundo nacimiento se produce, ¿por qué? Porque se pasa de la invisibilización del joven. El joven cuando está creciendo, se está conformando, tiene ideas, tiene opiniones, quiere hacer muchísimas cosas, pero no siempre la sociedad conformada, el mundo adulto, lo sabe escuchar, se le invisibiliza de alguna manera. Es el proceso donde precisamente ya, al crecer, al formarnos y al madurar, nuestra propia experiencia nos permite manifestarnos en el mundo. Ahora ya sí nos escuchan, ahora ya sí nuestras opiniones, nuestras ideas tienen cabida en el mundo. Y podemos empezar a formar parte de esa sociedad adulta donde vivimos creando todo lo que construimos a nuestro alrededor. O sea, somos arquitectos también de esa vida que vivimos en conjunto. Por eso también lo denomino como un segundo nacimiento. Pasamos de ese útero infantil, por así decirlo, hipotético, a ese nacimiento al mundo social, al mundo donde todo el mundo nos conoce, donde toda la sociedad nos tiene en cuenta. También deciros que lo vamos a tener presente no a través de las edades que tenemos físicas, sino tener presente esta etapa porque cada vez que nos enfrentamos a una situación difícil, a una situación que nos cuesta, que nos sobrepasa, realmente nos enfrentamos desde esa perspectiva. Es como si de golpe todas esas herramientas que tenemos apropiadas a la edad física que tenemos, no las tuviéramos, las perdiéramos de alguna manera. Nos sentimos más indefensos, más como un niño, más como un adolescente, y, por tanto, estamos viviendo ese mismo proceso que se produce en ese rito de madurez, ¿vale? Eso es lo que quiero que veamos. También, cuando nos enfrentamos a una situación compleja y la vivimos por primera vez, esto es algo que nos sobrecoge, es como un gran viaje heroico que debemos de hacer. Asimismo, aunque la repitamos varias veces, algo que realmente nos cuesta, siempre es difícil vivirlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque hasta que no lo superemos es como vivirlo una vez primera, muchas veces. Vamos a ver 4 tipos de personajes, me voy a detener un poco más adelante, pero vamos a intentar identificarnos con uno de esos 4, lo vamos a ver enseguida. Los vamos a ver a través de 3 mitos muy distintos, pero al mismo tiempo muy parecidos. Vamos a empezar explicando un poquito las Argonáuticas, que es una historia de origen griego, parece que anterior a la primera datación que tenemos, que es el siglo III antes de nuestra era. Vamos a basarnos en la edición o en la versión de Apolonio de Rodas.
El mito básicamente cuenta que 55 héroes, nada más y nada menos, porque vamos a ver mitos colectivos, no mitos individuales, creo que esto es muy interesante. 55 héroes se embarcan en una gran epopeya por todo el mundo para poder llegar a conseguir el vellocino de oro, que es como un gran tesoro que nadie ha podido conseguir, dirigidos, liderados por Jasón. Este será el héroe principal, pero sin embargo los 54 restantes, más uno más, la gran heroína de esta historia, que es Medea, serán fundamentales para que la historia se pueda realizar, se pueda llevar a cabo. Vamos a continuar con El Señor de los Anillos, una historia de Tolkien que se edita por primera vez en 1954 y donde ese grupo se reduce un poco a 9 personas, la Compañía del Anillo, así se le denomina, que tendrán que estos 9 héroes acompañar a Frodo, que es uno de ellos, que será el portador del anillo único, y que lo que intentarán es destruirlo porque no puede caer en manos de la oscuridad, del Señor Oscuro, en este caso de Sauron. Por último, La Rueda del Tiempo, que son 14 libros, pero que ahora también, bueno, decir que de la anterior hay 3 películas y de la primera también hay película, aunque sea más antigua. De esta última lo que tenemos es una serie muy reciente, pero es un libro 14 libros, el primero salió en 1990. Es una historia que nos cuenta también la epopeya de 7 héroes que tendrán que viajar por el mundo para poder restaurar el equilibrio, la armonía entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Como a través de un personaje, que es el dragón renacido, así se le denomina, que será el gran héroe, que será la persona capaz de equilibrar de nuevo, llevar a la armonía de nuevo a la sociedad. En definitiva, los 3 mitos cuentan la misma historia. No, lo interesante y lo que quiero en esta ponencia no es que sepamos exactamente qué sucede, os lo he contado para que más o menos tengamos un bagaje, pero no es lo importante, todos los detalles, todo lo que viven. Lo interesante es el esquema, las fases que van a vivir y cómo a través de esas distintas fases 4 tipos de héroes, de personajes o de heroínas van a desarrollarse, van a moverse en ese viaje y van a llegar en conjunto, no de forma individual, a una meta, que será la misma, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus dificultades y a pesar de sus distintas personalidades. El primer tipo de héroe o de heroína es aquel o aquella que sabemos perfectamente, nada más verlo en la pantalla, en el libro, en donde queráis, sabemos que ese es el protagonista o la protagonista. Es indiscutible. Parece que todo depende de ellos y las fortalezas que tienen es que son valientes, son muy carismáticos, por eso enseguida se nos va la atención hacia ellos. Sin embargo, no buscan la gloria. De hecho, normalmente en su proceso lo que hacen es denostar un poco o no acoger de primera ese destino que tienen para ellos. Si son herederos de un reino, no lo quieren para sí. Si son los grandes elegidos, no se ven capaces de todo ello. Respecto a sus debilidades tenemos su inseguridad, que está muy relacionado con esto que decíamos. También son orgullosos, pero creo que la debilidad más grande que ellos pueden tener es creer o pensar que sus intereses personales están por encima de la causa una. Temen o pueden correr este riesgo, ¿no? Esto es un problema que tienen al principio porque ellos prefieren quedarse cómodamente en sus casas y no lanzarse a la aventura. Sin embargo, son los que lideran el grupo, son fundamentales en la historia. El segundo tipo son estos personajes que actúan de una forma un poco extraña. Hablan como con acertijos, como con oráculos, son la imagen del mago, de la maga, del sabio, de la sabia, del maestro, de la maestra, porque una de sus características principales que tienen es que saben usar la magia, tienen un poder especial. Normalmente ese poder proviene de los elementos de la naturaleza y esto nos habla de algo muy interesante y es que ellos conocen las leyes de la naturaleza y por eso pueden aplicar o tienen un poder, una magia, llamémoslo así. Su gran fortaleza, desde mi punto de vista, es la inteligencia, que no es una inteligencia intelectual, sino es una inteligencia que capta algo más, que percibe, que intuye cosas, que permite ver lo que va a suceder antes que los demás. Por eso conocen las cosas
o saben más que los otros y no siempre pueden contarla en cuanto han recibido esa información. De aquí se deriva que tengan una gran paciencia, es otra de sus virtudes o de sus fortalezas, porque tienen que aprender a darle el espacio al resto del grupo, a que cada uno se desarrolle a su ritmo, con equilibrio. Esto es muy interesante. También presentan una gran fortaleza interior. Es muy difícil que se vengan abajo, son los que en realidad, como pongo al final, como función, son los que realmente guían al grupo, el pedestal en el que se apoya. Frente a sus debilidades, es muy interesante porque estos personajes viven como en una lucha interna constantemente. Y es que tienen ambición, porque conocen el lado oscuro y el lado luminoso, podemos llamarlo así. Y entonces siempre están tentados a irse hacia un lado u otro. Y están puestos a prueba también internamente y constantemente con respecto a ese obstáculo, ¿no? a esa situación. Es muy interesante porque ellos normalmente no intervienen en la historia, salvo que sea una cuestión de vida o muerte. Normalmente aconsejan, no suelen entrar en combate, no entran en combate, de hecho, no suelen participar activamente, están como retirados. Sin embargo, tanto en el caso de Medea como en el de Gandalf, como el de Morín, la primera de los Argonautas, el segundo del Señor de los Anillos y la tercera de La Rueda del Tiempo, sin determinados actos suyos la historia no puede continuar. En el caso de Medea, sin ella la historia de los Argonautas sería completamente imposible. Es la que ayuda a Jasón a conseguirlo todo. Es en realidad la protagonista de la historia. El tercer tipo sería aquel que no parece un héroe, es una heroína, es alguien que pasa completamente desapercibido, no es demasiado carismático o carismática, sin embargo es fundamental en la historia porque suele ser el apoyo de todo el grupo, pero sobre todo del protagonista principal. Sin esa persona, el protagonista no puede seguir adelante, es el apoyo moral, el apoyo, la persona que siempre tienen al lado. Estos personajes suelen tener una vida difícil, con muchas dificultades, pero tienen un gran interior, son muy bondadosos, tienen un gran corazón y esto les permite que a pesar de todas las dificultades que vivan, no venirse abajo, nunca ensombrecer la pureza interna que tienen. Son muy leales y son personas que siempre están dispuestas a ayudarlos a todos, son los que más se sacrifican por los demás. Como debilidades podemos encontrar el conformismo, porque rehuyen los conflictos y prefieren quedarse cómodamente, no son muy aventureros, que digamos. Y al mismo tiempo también presentan una fragilidad interna muchas veces. Pero como os digo, son el apoyo fundamental del grupo, sobre todo el apoyo moral, el apoyo emocional, el apoyo de la persona que necesito mirar a los ojos en una situación de dificultad. Y por último, el tipo 4, aquellos héroes o heroínas que ponen orden, que dan cordura al grupo. Pensemos que estamos hablando de un grupo, de un colectivo, de una pequeña sociedad, no estamos hablando de una sola persona. Y esto es muy importante porque en los viajes heroicos lo que sucede es que hay muchas disputas. Normalmente son héroes que, siendo hombres o mujeres, y ambos, porque en todas las historias hay hombres y mujeres, se ven enfrentados en situaciones bélicas o en guerra o en batallas. Lo que no puede suceder es que esas batallas se den entre ellos mismos. Y este personaje tiene como una parte principal en estos casos porque es el que separa, media y vuelve a restablecer el orden entre ellos mismos. Son personas muy sensatas, muy prudentes, con una gran resistencia interior, no tienden a... no se cansan enseguida, no se quejan, son los que siempre parece que pueden seguir adelante. Y al mismo tiempo tienen un carácter muy tranquilo. Dan cohesión al grupo porque también ves que en esa persona no hay miedo. Es como si con ellos no fuera la cosa, parece que todo es muy fácil. Pero también derivado de esa gran tranquilidad y esa gran quietud, a veces les dan como ataque de una gran irascibilidad. Tienen como una ira concentrada muy fuerte y esto se ve muy bien en el caso de Heracles, de Hércules.
Hércules en su mito individual, en su epopeya que vive él solo, en sus 12 pruebas, tiene unos grandes ataques de ira. Sin embargo, dentro de este mito, en conjunto, él saca lo mejor de sí para compartirlo con los demás y se vuelve tranquilo, pausado, pone orden. Además es el mayor de todo el grupo y es el que siempre intenta que la cosa no se salga de madre, por así decirlo. Pero también como debilidades, además de esa arrogancia o de esa ira que pueden sacar, tienden a ser cabezones y pueden pecar de envidioso en algún momento, porque ellos son los que lo hacen todo correcto. Ellos se guían por el deber, por lo que se supone que deben de hacer. Y cuando alguien no responde igual, esto le genera un conflicto. Como decía, son los que dan cohesión y estabilidad al grupo. Vamos a ver, a través de esos 4 tipos, que la idea es que nos podamos identificar con uno de ellos, vamos a ver esas distintas etapas en las que, bueno, pues se estructuran los viajes heroicos y vamos a ver cómo ellos afrontan o qué van viviendo. Y lo vamos a ir relacionando con la historia. Al mismo tiempo que vamos a ver qué sucede en los mitos, qué les puede estar pasando o qué nos dice ese esquema mitológico del viaje heroico, qué nos dice la filosofía y la historia con respecto a esos momentos. Porque esos momentos, esas situaciones, también las vivimos nosotros, cada uno de nosotros y de nosotras. La primera etapa sería esa negación del destino que ya he mencionado. De primera, los héroes, la historia, en cualquier historia, no solo en los mitos colectivos, tienden a rechazar aquello que les viene. Sin embargo, es inminente. La situación tiene que cambiar. No se pueden quedar cómodos en su casa. El conformismo, esa tranquilidad y esa estabilidad aparente desaparece. De hecho, aunque a Frodo no lo hemos mencionado, que desde mi punto de vista sería un héroe más del tipo 4 que hemos visto, alguien que suele estar tranquilo, suele ser sereno y hace todo por deber, no porque realmente quiera, él al principio siempre intenta darle el anillo, ese símbolo que tiene que transportar y destruir, se lo intenta dar a personas que cree y considera que son mejores que él y que tienen más actitudes para hacerlo. Él intenta quitarse ese destino de encima en distintas ocasiones. ¿Qué nos diría Séneca en sus cartas a Lucilio para afrontar ese destino inminente y no tener miedo ante él? Nos dice: no quieras confiarte a la tranquilidad presente. El mar se alborota en un momento. El mismo día en que los navíos se entretienen alegremente, son engullidos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esa tranquilidad, esa estabilidad que a veces tenemos en cualquier momento puede desaparecer. Esto es una gran lección estoica y filosófica en general, porque debemos de aprender a movernos con la vida, a ser flexibles. También nos dice: no obremos como los insensatos, cuya vida está llena de preocupaciones por el futuro. Vivamos el presente. Aprendamos de lo que tenemos que hacer hoy y ahora. No pensemos en algo que puede ser que llegue o que no llegue. La siguiente etapa sería esa aceptación y conocimiento de los orígenes. ¿Por qué? Porque una vez que se ha visto el destino del héroe o de la heroína, automáticamente tiene que conocer de dónde viene. Esto pasa muchísimo en las historias clásicas, que no saben quiénes son sus padres, no saben dónde se criaron y tienen que hacer como un pequeño periplo o acercamiento al principio para conocer quiénes son. No importa el origen, si es más humilde o menos humilde, si son hijos de dioses, si son los próximos reyes herederos del gran reino, no pasa nada, da igual. Lo interesante es acercarse a la historia de uno, conocer quiénes somos realmente. Y frente a esto, la filosofía y la historia nos da el ejemplo de Cicerón, esa máxima que él tiene, muy conocida en su obra sobre el orador, donde nos dice que la historia es maestra de vida. Y dice: en cuanto a la historia, testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, heraldo del pasado, ¿con qué otra voz, si no es la del orador, se la encomienda a la inmortalidad? Y traigo esta frase y esta cita, aparte de porque es muy conocida y muy interesante cómo se expresa esa importancia de la historia, porque el orador o la oradora en estos mitos es el tipo 2. Es ese mago, esa maga, ese sabio, esa sabia que conoce muy bien la historia y es capaz de transmitirlo al grupo, a las personas que tiene alrededor. ¿Para qué? Para que esto siga fluyendo, esto se siga transmitiendo y no quede en el olvido, que el conocimiento siga adelante. La siguiente etapa
es la preparación de lo que está por venir. Es ese momento en el que la historia dedica un instante, una secuencia específica a la preparación de las armas, a la preparación de los enseres que tienen que llevarse al viaje. También es el momento de dejar atrás cosas, de elegir qué es necesario para el viaje y qué no. Y esto en la vida cotidiana lo podemos ver a través del hijo de Cicerón, que se llamaba igual que él, Marco Tulio Cicerón, y dice: así pues, le dice Cicerón a su amigo Ático, así pues, seguiré tu consejo, y por el momento no me refugiaré en Arpino, aun cuando, como es en Arpino, donde quiero imponer a mi Marco, a mi hijo, la toga blanca, la toga praetexta. Y explico esto. Este es el ceremonial fundamental o ese rito de paso que se vivía en la sociedad griega, pero sobre todo romana, donde los niños y las niñas, los adolescentes y las adolescentes dejan atrás ese paso. Lo que se hacía, y esto es lo que dice de ponerle la toga a Marco, los chicos lo que hacían, ellos portaban durante toda la infancia la bula, que es un amuleto para precisamente poder sobrevivir hasta ese momento fundamental. ¿Por qué? Porque en la sociedad romana los niños no se consideraban, la infancia no estaba considerada como la consideramos hoy. No eran personas completas, por así decirlo, no tenían los mismos derechos que una persona adulta. El niño tenía que demostrarle a la sociedad y a su familia que era válido para vivir. Y esto lo tenía que hacer a través de su propia supervivencia. Por esa misma razón o esa misma creencia social que había, los niños portaban amuletos. El propio de los chicos, el masculino, es la bula, que se llevaba al cuello y que cuando van a empezar a ser hombres, ciudadanos romanos, la entregan como una ofrenda en el templo de Apolo. A partir de ese momento se queda allí y ellos empiezan a portar esa toga praetexta, que es la que utilizan los hombres adultos. En el caso de las niñas, también dejan sus juguetes. Por ejemplo, uno de los enseres que más se ha encontrado en los templos, en este caso de Diana o de Artemisa, son las muñecas, las pupae. Y al mismo tiempo que ellas dejaban esos juguetes propios de la infancia o ese símbolo que ellas tenían propio de esa etapa de la infancia, empezaban a recogerse el pelo y a peinarse como una mujer. Pongo este ejemplo porque además, precisamente en la Rueda del Tiempo, por ejemplo, hay una escena donde sale que una chica, Ewin, en este caso, la chica que ponía de ejemplo en el tipo 4, entra en el círculo de mujeres. Y uno de los símbolos que le hacen es trenzarle el pelo, recogérselo, porque ahora va a empezar a ser mujer. También estos símbolos se van a ver en los héroes y en las heroínas que tenemos. Los anillos están muy presentes, las armas, una toga, etcétera, etcétera. Como decía, en la vida cotidiana, en la vida real, estos niños dejaban sus símbolos, sus armas, en ese templo, en los templos de Apolo y de Artemisa, los dioses eternamente jóvenes, y allí quedaban. Como allí se quedaban, quedaba atrás esa etapa infantil, y esto es el siguiente paso, quemar las naves. Ya no hay vuelta atrás, ya no podemos estar mirando lo que he dejado y arrepentirme, hay que seguir adelante. Frente a esta situación, Séneca nos da unos consejos, que son los siguientes. Frente al miedo, frente a esa sensación de que no podemos seguir adelante, dice: quien pretende llegar al lugar de destino debe seguir un mismo camino, no corretear por muchos, que esto no es andar, sino extraviarse. Cuando tomamos una decisión, seguir hacia adelante, seguir seguro, mantenernos firmes. También nos dice que la virtud puede conseguir con rectitud lo que torpemente consiguieron la pasión y el miedo. Es condenable tanto el temor a la muerte como el apego a la vida o a aquellas cosas que nos hacen quedarnos atrás, que no nos permiten avanzar. La última etapa que podríamos ver es el aceptar los compañeros de viaje, porque no olvidemos que estos son mitos colectivos y no olvidemos que nosotros no vivimos solo en el mundo, vivimos en sociedad. Se ve muy bien este momento en El Señor de los Anillos, en la primera película, La Comunidad del Anillo, cuando se conforma precisamente esa compañía, ese grupo de héroes. Cuando Frodo dice: yo voy a ir a Mordor, voy a deshacer o destruir el anillo,
y entonces todos los grandes héroes, los más importantes, con su símbolo, con su arma, dicen cuenta conmigo. Esto en el mundo romano también lo podemos ver. ¿Por qué? Porque los romanos tenían un concepto de los pactos muy interesante. Ellos realizaban los foedus, que se llamaban, que eran pactos basados en la amistad y la lealtad mutua. Esto es muy interesante. Creo que hoy en día sería difícil creer que podemos generar ese vínculo con alguien que a veces eran enemigos. No estamos hablando de personas que se llevan bien o con afinidades o no, sino de pactos necesarios para mediar y que las cosas puedan seguir adelante y sean posibles. Esto se simbolizaba a través de las téseras de hospitalidad, que son estas estatuillas o esculturas con dos manos, dándose dos manos que firman y cierran un pacto. Este símbolo era tan importante que en los matrimonios, cuando se realizaba la ceremonia del matrimonio, los cónyuges, en un momento dado, uno de los más importantes, también se daban la mano, intentando hacer referencia a ese tipo de pacto. Hay una lealtad y una amistad mutua. Confío en ti igual que tú confías en mí. Que también podemos ver en esta estela del mito de Orfeo y Eurídice, donde Eurídice, que es la de en medio, está desligándose de la mano del dios Hermes, está dejando atrás algo para seguir adelante y dándole la mano a Orfeo. Se miran entre ellos son pareja, son un matrimonio. También lo podemos ver con otro símbolo que es la deidad de la concordia, frente a la que hacían este tipo de pactos, donde corazón con corazón, porque es donde se sienten al darnos la mano, palma con palma, sentimos el latir del corazón de la otra persona, se siente el pulso. Frente a ella pactamos esto. Es algo que se vuelve sagrado, que no es un simple acuerdo, es algo más. Y es muy interesante porque en la argonáutica les sucede algo así. Ellos, en un templo a la concordia, después de una gran disputa, deciden no volver a pelearse. Si se vuelven a pelear, se destruye el grupo y no puede seguir adelante la travesía. Y por último, el regreso a la nueva vida, porque ahora a través de todo lo que hemos ido viendo, de todo lo que hemos ido aprendiendo con el tipo de héroe o heroína que somos cada uno de nosotros y de nosotras, independientemente de esa personalidad y esas características, hemos conformado algo en conjunto y ahora lo tenemos que poner en práctica. Y creo que para terminar, este poema de Rubén Darío es muy interesante porque nos da una clave interior, individual, que nos va a permitir que en lo exterior y colectivo sea posible. Dice: tú que fuiste un antiguo argonauta, sabe que el secreto de todo ritmo y pauta te lo ofrezco en esta copa de plata, para que un día puedas calmar la sed ardiente, la sed que con su fuego más que la muerte mata. Mas debes abrevarte tan solo en una fuente, otra agua que la suya tendrá que serte ingrata. Busca su oculto origen en la gruta viviente, donde la interna música de su cristal desata, junto al árbol que llora y la roca que siente. Quiete el misterioso eco de su murmullo, asciende por los riscos ásperos del orgullo, y baja por la constancia y desciende al abismo, llena la copa y bebe. La fuente está en ti mismo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, María Ángeles. Bueno, sobre la base, conforme lo decía, estaba pensando en los personajes de la Guerra de las Galaxias. Sí, pues pensaba que el tipo 1 sería Luke Skywalker, ¿no? El segundo podría ser Yoda, el tercero Han Solo y el cuarto el que no sé porque, claro, he pensado entre... Obi-Wan, pues había pensado en C-3PO, pero no, quizás no es... Obi-Wan, bueno. Que es el que cohesiona todo. Bueno, el poema final es muy interesante porque realmente Rubén Darío lo que nos viene a decir es que todos somos argonautas. Y es la parte que vamos a ver ahora, porque al final lo que nos ocurre muchas veces, la filosofía en general pasa. Es decir, vamos a ver una parte que es teórica y que de alguna forma percibimos y nos llega por algo, pero luego tampoco sabemos muy bien cómo identificarla en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Podemos decir, hay algo heroico en cada uno de nosotros en la medida en que vamos a afrontar momentos difíciles de nuestra vida y que de esos momentos vamos a salir reforzados. Pero ¿cómo identificarlo? ¿En qué momento?
Antiguamente había ritos de paso, que ha mencionado María Ángeles, algunos de ellos, para que el sujeto, el individuo, a lo largo de su vida, tuviese de alguna forma la obligación social de enfrentarse a un cambio. Y ese cambio implicaba cambios físicos, pero sobre todo cambios psicológicos. Y aquí sería la primera idea con la que vamos a partir. Es decir, cuando hablamos del rito de paso y cuando hablamos de alguna forma del lenguaje mítico, nos estamos refiriendo a una realidad psíquica y aún, si queréis llamarla, también espiritual, aunque son términos que para cada uno de nosotros también tienen algo de simbólico, nos van a referir a cosas diferentes. Pero es una realidad, podríamos decir, interna y por lo tanto interpretativa, y eso se deduce en que para cada uno de nosotros es diferente. Si partimos de esa base, vamos a ver que el yo, o sea, con lo que nosotros nos identificamos, está como de alguna forma encerrado, ¿no? Como nos dirían los órficos, atrapado. Podemos verlo no de una manera tan dramática, pero la realidad es que percibimos el mundo y la realidad desde esta estructura de nuestros sentidos y sobre todo la vivencia interior que reproducen esos sentidos dentro de nosotros. O sea, se produce una realidad interior. Y aquí, cuando nos metemos en este tipo de lenguaje simbólico, vamos a encontrarnos con un nuevo tipo de realidad. Una realidad no medible y no pesable, pero no menos real. Es decir, lo que acontece en el interior de cada uno, para quien lo vive, para ese sujeto, es real. O sea, hay una realidad que se está produciendo. Hay un proceso y hay un hecho, o si queremos diferenciarlo, porque podríamos diferenciar los hechos de los acontecimientos. El hecho es medible y es pesable, pero el acontecimiento no, porque el acontecimiento es cómo vivimos nosotros ese hecho, y va a ser diferente. Entonces vamos a ver que en los ritos, y aún en los mitos, hay una parte medible y pesable, que es el relato, o que es el acto en sí, y una parte que es el acontecimiento que va a vivir el sujeto, y esa parte es psicológica. Esa parte psicológica es un límite, que no podemos salir de él, pero sí podemos ampliar. Si nuestra conciencia, no podemos salirnos de la conciencia porque saldríamos a lo inconsciente, pero podemos ver a lo largo de nuestra vida cómo nuestra conciencia sí ha ido ampliándose. No es lo mismo la conciencia de un niño o una niña pequeñito que de un adulto. Ha habido un cambio, ha habido una ampliación de la conciencia. Y aquí vamos a tener un elemento interesante también, un segundo paso. O sea, en los ritos de paso se va a producir un cambio de conciencia, en la que el sujeto cambia su perspectiva del mundo, su perspectiva de la realidad, de los demás y de sí mismo. Claro, aquí vamos a encontrar entonces que muchas veces podemos representar y aún relatar ese acontecimiento interior, que es abstracto por su propia naturaleza, es algo que está pasando en nosotros, estamos percibiendo las cosas de una manera distinta. Ahora ya el mundo, y podemos también consensuarlo, ¿no? El mundo del adulto, por suerte o por desgracia, no es el mismo que del niño o el de la niña. Es decir, ha habido un cambio. El adulto, en teoría, está percibiendo más cosas aquí y ahora. Conoce una realidad más compleja, también más completa, porque llega y percibe otras cosas que antes no percibía. Sin el rito de paso, eso se va a producir. Pero el rito de paso se supone que en la antigüedad, y aún hoy, cuando de alguna manera uno lo puede tener presente, nos debe de poder facilitar ese momento de cambio. Ahora, a partir de ahora, el mundo ya es distinto, y mi actitud, por lo tanto, ante el mundo no puede ser la misma. Pues si no, se genera una especie de neurosis, se genera una especie de contradicción permanente entre lo que yo siento, pienso y lo que yo hago de manera cotidiana. Entonces, en ese paso, al principio vamos a ver cómo se va pasando desde que somos pequeñitos, a partir de la infancia, a la adolescencia, a ser un adulto, a la senectud, que también de alguna manera es un momento en la vida. Se produce un paso de una conciencia más limitada, inferior, si queréis llamarla, muchas veces instintiva, a una conciencia un poco más amplia, llamarla como queráis. Es simplemente una conciencia que abarca más, que percibe más, que comprende más. Y en ese paso también vamos a encontrarnos que hay una integración muchas veces de elementos aparentemente contradictorios.
Aquí, evidentemente, cuando hablamos de lenguaje simbólico, nos vamos a topar de frente con otro lenguaje, que es un lenguaje racional. Si, por ejemplo, fuéramos a Nietzsche, veríamos que, de alguna manera, su visión romántica del mundo arcaico, del mundo griego arcaico, tenía mucho que ver con esto, con la percepción que él intuía en el mundo arcaico, preplatónico, como él llamaba, de una percepción de la naturaleza no racional, más intuitiva, que podréis llamarla también instintiva, y probablemente tendremos razón, pero también hay un instinto espiritual, podríamos llamarlo también, ¿no? Hay una ansiedad del cielo, de la luz, del conocimiento. Hay un instinto de querer ser y de querer expresarse. Entonces, esa percepción del tiempo, con un racionalismo muy marcado, se va ordenando, se va concretando, se va estructurando. Las matemáticas, los números, y hoy evidentemente todo lo podemos tasar, todo lo podemos medir. Y a veces se genera esa contradicción, que ya en el mundo moderno, a partir sobre todo de finales del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, hoy todavía, se ha ido dividiendo en dos líneas, ¿no? Una línea pues más de humanidades y una línea más científica, con todas las ramas y subramas que cada una de ellas pueda tener también. Pero ha generado una brecha en el conocimiento del ser humano del mundo. El rito de paso, en teoría, permitía unificar muchas veces esos contrarios, esas contradicciones de nuestra vida. Lo unificaba, ¿por qué? Pues porque la vida es contradicción en sí misma. Eso es lo que también nos vendría a decir Nietzsche. La vida no es lo que a nosotros nos gustaría que fuese. La vida es un complejo de contradicciones que muchas veces tenemos que tratar de integrar. Tenemos que tratar de encontrar un cierto criterio que unifique nuestra percepción del mundo. Y entonces aquí aparece el concepto de la intuición. El término intuitivo respondería a una percepción de la vida que no es racional, pero que se reproduce muchas veces en que no lo podemos explicar, pero que para nosotros es real. Algo que nosotros hemos vivido, algo que hemos vivenciado, y que si se lo quisiéramos explicar a alguien no sabemos muy bien por qué decirlo, pero para nosotros es una realidad. Hay una intuición de que eso que hemos vivido ha sido real, o lo hemos percibido como tal. El símbolo, por eso, nos sirve como mediador. El símbolo tiene algo subjetivo y algo objetivo. Hay un elemento objetivo porque puede ser representado, y hay un elemento subjetivo porque puede ser interpretado. Y aquí, por ejemplo, María Ángeles ha mencionado varios símbolos que nos pueden servir y otros más que podemos ver. El hecho de que se corte la coleta, que no solamente hay muchas culturas, hasta los toreros se cortan la coleta, es un símbolo. El hecho de que algo que se corta, algo que se deja, algo que de alguna forma no se puede recuperar de un día para otro, como es el largo del pelo. Uno puede dejarse crecer el pelo, pero no es inmediato. Y es una forma de hacer un antes y un después. Por ejemplo, podemos ver en los rituales antiguos e incluso modernos cómo podemos utilizar alegóricamente elementos de nuestra vida para representar, por ejemplo, el sol, cuando queremos representar algo en relación a la luz, a la claridad, al conocimiento, a lo divino, o el fuego, que muchas veces está presente o ha estado siempre presente en estos ritos. Porque el fuego simbólicamente puede representar la conciencia, porque la conciencia aporta luz, aporta visión en la oscuridad. Una pequeña llama en una oscuridad muy pequeña da muchísima luz. O sea, de golpe podemos ver cuando aparece ese fuego. Una puerta de papel que puede representar las pruebas de la vida, los momentos que vamos a pasar. Y ya le hemos visto, como a veces decimos, me gusta esa expresión, que es coloquial, pero es como ya le hemos visto el cartón al muñeco. Ya al verle el cartón al muñeco no hay vuelta atrás. Ya el teatro lo podemos seguir viendo, pero lo vamos a ver con otros ojos, lo vamos a ver con una perspectiva distinta. Y a veces se utilizaban estas puertas de papel en las que el sujeto rompía esa puerta de manera simbólica, como representando algo que aparentemente era un muro hasta ese momento, pero que de alguna forma ya se ha traspasado. Y ahora estoy al otro lado del umbral, que el paso del umbral además aparece mucho en los mitos. El agua es otro elemento muy simbólico que va a representar la purificación, la limpieza,
puede representar también lo que se diluye, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Cuando habla Simón Bauman de la modernidad líquida, ¿no? Bueno, el agua también nos indica algo que se puede diluir, que se puede disolver, no necesariamente de forma peyorativa. Formas geométricas para interpretar la naturaleza, desde un sentido pitagórico. La matemática y la geometría, o sea, la aritmética y la geometría, nos pueden servir también para representar realidades incluso abstractas, ¿no? Ahí tenemos incluso pintores que han tratado de utilizar estos elementos para representar, tipo Kandinsky me viene a la cabeza, ¿no? Los colores, la luz, las formas geométricas, para representar realidades que son abstractas en sí, ¿no? O la música, tan presente en los ritos muchas veces, para también expresar realidades emocionales, psíquicas al fin y al cabo, que nosotros estamos experimentando en ese momento. Aquí el sujeto es, podríamos llamarlo, el elemento anímico, el alma, es quien transita el rito de paso. No es el cuerpo, como decía María Ángeles, porque de alguna forma yo creo que ya podemos estar de acuerdo en que la edad de las personas nos dice poco y a veces nada con respecto a las personas. Es decir, nos puede dar simplemente un elemento numérico, matemático, físico, pero la realidad que ha experimentado ese sujeto no la sabemos por la edad. Ahora, eso nos vendría a plantear la posibilidad de que estos momentos de visión, de percepción, de comprensión, se pueden dar en cualquier momento de nuestra vida. Es cierto que en culturas antiguas estaban tasados, se hacían a una determinada edad, pero los tiempos han cambiado. Y ahora esos ritos de paso quizá también se han individualizado con elementos positivos y negativos, pero también positivos. Y el hecho que cada uno puede tener presente y puede de alguna forma estructurar su vida y ver los momentos que la han marcado, momentos importantes. De hecho se llama, la charla era algo así de momentos también, marcando la vida, ¿no? Son momentos que la marcan. Cuando echamos la vista hacia atrás podemos observar esos momentos, pueden ser relaciones y de alguna forma esas relaciones nos marcan momentos concretos. Una relación te cambia la vida, te cambia la perspectiva de la vida, a veces para bien, también para mal, no sé, son términos relativos. Creo que siempre es para bien en el tiempo, porque nos dan perspectiva. En el momento es difícil a veces verlo con claridad, ¿no? Entonces, ahí aparece un término que me parece interesante, la muerte simbólica. El rito siempre, o en el rito, aparece algo parecido a la muerte. Aún la muerte es un rito final, que sepamos, no sabemos lo que viene después, sí sabemos los que nos quedamos después de la muerte, y también es un rito para los que se quedan. Es un rito importante, porque el momento en que tomamos conciencia de la muerte, y antiguamente sabéis la importancia que tenía esto, nuestras sociedades hoy son asépticas, los muertos están lejos, detrás de vitrinas, no se huelen, no se palpan, la muerte la sentimos de manera virtual, casi audiovisual, y nos cuesta tomar conciencia de la misma. Antes, el entierro, el pasar el cuerpo por el pueblo, que todo el mundo tomara conciencia de que esa persona ya no estaba, el poder estar presente, era un rito, era un momento de toma de conciencia. Ya las cosas no se veían de la misma forma a partir de ese momento. Y si se veían igual, algo raro había pasado, no habíamos tomado conciencia, porque algo ha muerto con el difunto, algo también en nosotros. Ha muerto un pasado con el difunto y ha muerto a veces una inocencia con respecto a la muerte, si éramos niños o éramos adolescentes, cuando estuvimos por primera vez en una circunstancia de este tipo. Y en cada momento hay una muerte simbólica, cuando se pierde una relación, cuando se acaba, hay algo que termina, porque siempre que algo muere también algo nace, o al menos le damos un lugar para que algo nuevo pueda nacer. Entonces vemos dentro de esa naturaleza metafórica una visión que me parece que nos puede resultar útil. Nosotros le damos valor simbólico absolutamente a todo, queramos o no queramos. Se lo damos sin querer a veces a las marcas, porque las marcas conocen ese lenguaje y muchas veces lo imponen. Y nos hacemos eco, creyendo que por ponernos una cosa o ponernos otra vamos a adquirir, qué sé yo, poderes como aparecen en los mitos, ¿no? Y a veces uno cree que porque se compra esto o lo otro es como si le hubieran dado esa espada, o le hubieran dado el anillo, o le hubieran dado algo que tiene un poder en sí mismo. Pero la realidad es que no es el elemento, es el símbolo lo que hace que nosotros nos transformemos. Y evidentemente si el símbolo no tiene contenido, no tiene una realidad sustancial, psíquica detrás,
no va a haber ningún tipo de transformación, no va a haber ningún tipo de cambio. Entonces aquí tenemos que ver el rito como una prueba, o como pruebas a lo largo de nuestra vida. O sea, cada elemento, cada paso del umbral es una prueba. O sea, es difícil rasgar, aunque sea una puerta de papel, atrevernos a cruzar ese umbral, ¿no? Por, como decía Fausto, por el que todos quieren pasar de largo. O sea, empujar la puerta requiere valor, requiere estos elementos, inteligencia, requiere lealtad, sensatez, requiere esos elementos heroicos para poder hacerlo. Y evidentemente esto va a suponer que tengamos que aceptar el hecho de que la vida está compuesta de tramos, de momentos, de pruebas. Y que esos momentos, esos tramos, esas pruebas, muchas veces, por no decir siempre, no tienen vuelta atrás. Una vez lo hemos pasado y por eso a veces tratamos de negarnos a ese paso, como le ocurría a Peter Pan, otro mito también. O sea, Peter Pan no quería pasar, pero en algún momento lo único que hace es retrasar algo que inevitablemente más tarde o más temprano va a tener que hacer. Probablemente con más dolor propio y ajeno, el momento en que tengas que pasar ese umbral, esa puerta. Porque de alguna forma, a nivel psíquico e inconsciente, ya la has pasado. Aunque no quieras creer o no quieras darte cuenta, ya la has pasado. Y lo único que tratas es de generar una especie de virtualidad. Pero ya estás en el otro sitio, ya contemplas el mundo y la realidad desde la otra parte del umbral, ¿no? Y de alguna forma eso es aceptar que la vida nos va a poner a prueba. Pero no porque nos ponga a nosotros, porque somos unos sujetos maravillosos, mirados por el ojo divino. A toda la naturaleza la pone a prueba. Desde una planta hasta una piedra, todo está puesto a prueba permanentemente. Y avanza, resiste, crece, precisamente por ese afrontar la prueba. Evidentemente la piedra no lo decide, pero si resiste, persiste, ¿no? Ahí sigue, e incluso evoluciona y va avanzando, ¿no? Y en la naturaleza avanza de esa manera. Por eso decimos no sin dificultad. Y aquí nos vamos a encontrar con los tres límites. En lo físico no puedo, ya tenemos la prueba. En lo emocional no lo soporto, ya sabemos que estamos ante una prueba. En lo mental no lo comprendo, ya sabemos que estamos en una prueba. Es un límite, un limes, como decían los romanos, que le daban mucha importancia a esos límites. O sea, estamos en un límite. ¿Qué hay detrás del límite? Pues generalmente ya lo sabemos, si no, no diríamos eso. O sea, sabemos que hay algo más hacia lo que podemos ir, pero algo en nosotros siempre se resiste a ir un poquito más allá, a ampliar un poquito más nuestra conciencia, tanto en lo físico como en lo emocional como en lo mental, y quien quiera también en lo espiritual, es decir, en todos los ámbitos de expresión de la propia vida. ¿Qué nos hace rechazar el cambio generalmente? El miedo al dolor, porque también sabemos desde que somos pequeños que todo cambio, desde que nos crecen las articulaciones y los miembros, es doloroso. El cambio implica dolor. La ampliación de la conciencia, hoy le dicen la zona de confort. Bueno, es verdad que vivimos en una sociedad muy obsesionada con el confort y la comodidad, y realmente cualquier cosa hoy es salir de la zona de confort. Pero el rito de paso implica algo más. No es solamente salir de la zona de confort. El rito realmente implica un paso hacia adelante. Y por eso tiene mucho que ver con el compromiso que también ha mencionado María Ángeles. O sea, son compromisos que vamos adoptando nosotros. El problema, y por lo que está mal visto el compromiso hoy en día, es porque generalmente la mayoría de compromisos que aceptamos y adoptamos a lo largo de nuestra vida no los hemos decidido nosotros, nos lo expone nuestro entorno, la sociedad, y de alguna forma lo sabemos y por eso los vemos, pero el aceptar los momentos de la vida con voluntad propia, con conciencia de soy yo quien lo está aceptando, bajo mi punto de vista es el mayor acto de libertad que puede existir y que puede expresar un ser humano. Y la prueba implica un compromiso a dar un paso adelante y ya no poder dar un paso atrás. Entonces es un paso del umbral. Entonces aquí son tres ideas con las que quiero terminar. O sea, ese paso del umbral supone, o debería de suponer, el paso de un estado de conciencia a otro. O sea, hay un cambio en nuestra percepción, de nuestra conciencia. Hay una ampliación de nuestra conciencia. De alguna manera hay un sujeto distinto. Jung, cuando hablaba del proceso de individuación, lo planteaba no como un proceso definitivo. O sea, el proceso de individuación para Jung, que es un proceso de integración de contrario, de lo consciente, de lo inconsciente, es un punto en una serie de puntos.
cuando uno de alguna manera completa su proceso de individuación, va a tener que completar otro. Como cuando vamos subiendo en la montaña y voy a llegar allí a la cima, ya lo voy a ver todo. Llega allí y te encuentras que hay otra montaña por delante que tienes que seguir subiendo. O sea, toda puerta, todo umbral implica que va a haber otra puerta delante. Más adelante nos vamos a encontrar con otra prueba que tenemos que pasar. Y el sujeto va a ir cambiando, va a ir variando. Evidentemente aquí la memoria nos salvará de no perder nuestra identidad, a pesar de todos esos cambios. Pero creo que aquí cualquiera de nosotros, si tuviéramos la oportunidad de tener una entrevista con el yo de hace 20 años, nos costaría cuanto menos reconocerlo. O sea, porque hay mucho que cambia. Y en realidad lo sustancial, lo que no cambia, lo tenemos poco presente generalmente. Pero está en la memoria. Nuestra memoria nos permite hilar, como ese hilo de Ariadna, que hila, que nos permite unir todos esos pedazos de la vida. Y esa es la segunda idea. O sea, el rito de paso nos permite que los fragmentos de nuestra vida encajen. O sea, en cada momento que afrontamos esa pequeña etapa, reunimos los fragmentos de nuestra vida, porque si no nuestra vida es secuencial, es puntual, es esto, lo otro, como un pez, ¿no?, que no se acuerda de lo siguiente. O sea, nosotros lo que vamos es a ir tratando siempre de ir completando nuestra vida, pequeños trocitos, es como un puzzle. Y en esos momentos de paso, en esos momentos de tránsito, esos fragmentos vamos a tratar de que encajen. No pueden encajar racionalmente, porque muchas veces son contradictorios. Tienen que encajar, pero no es racional, no es realmente un puzzle físico que podamos meterle las piezas así a golpetones. Es algo mucho más complejo, en el que se van a integrar nuestras propias contradicciones, nuestras propias dificultades, miedos, nuestras propias miserias, con las que también vamos avanzando a lo largo de la vida y vamos tratando de resolverlas poquito a poquito en esos momentos. Y por último, tenemos que tener también una percepción de nuestro mundo interior global, en el que están incluidas todas estas cosas. Uno puede pensar una cosa, sentir otra y hacer otra que no tiene nada que ver con la primera ni con la segunda. Y de hecho nos pasa de manera muy cotidiana. Pero las tres están integradas en lo que nosotros llamamos yo mismo. O sea, soy yo, las tres cosas. La que he pensado, la que he sentido y la que he hecho. Los terceros verán solo la que he hecho y nos juzgarán por ello, incluso en lo judicial. Pero en nuestra realidad las tres son realidades sustanciales, que se integran, se complementan, tratan de encontrar su hueco y tratan de resolver esas contradicciones, que no son racionales, porque son realidades en sí mismas cada una de ellas. Y en ese sentido no debemos de subestimar el poder que tiene ese mundo interior en lo que lo inconsciente tiene una cabida más importante de la que nos gustaría muchas veces reconocer. O sea, tener presente que cuando hablamos de vida interior no nos referimos a un entorno en el que podamos ir con un aparato para pesar o para ir con una regla para medir. O sea, vamos a tener que entrar de una manera distinta. Y por eso era importante en los ritos antiguamente que el sujeto, antes de entrar en el ritual, tuviera que pasar por un pequeño proceso de purificación, podríamos llamarlo, pero que en realidad era un proceso de purificación en el sentido de ir desligándose un poco de las cosas que arrastra. Como le pasa a Inanna cuando tiene que dejar los para poder pasar por las puertas del inframundo y ver a su hermana el Esquijal. No vamos a contar el mito, pero también es muy interesante. Se tiene que desprender de todo, hasta de la ropa. Es decir, muchas veces ese paso nos va a exigir una cierta desnudez, un cierto soltar lastre, porque el lastre no nos va a permitir avanzar, nos va a ir atrapando y no nos va a dejar hacer ese paso. Y para terminar, yo también he cogido dos frases, una sencilla que me parece de Jung interesante, porque dice que hay innumerables cosas más allá del alcance del entendimiento humano, y usamos por ello constantemente términos simbólicos para tratar de representarlas. Hay una necesidad inherente en lo antropológico, y lo vamos a poder ver desde los inicios, desde que empezamos a hablar de un homínido. Vamos a ver una ansiedad por poder explicar, de alguna forma expresar, de manera simbólica, porque no hay otra, esa realidad, ese mundo, esa percepción. Imaginar además, porque el ejercicio es muy bonito, poneros en los ojos, en la mirada de ese hombre, esa mujer ancestral, que sale y percibe una naturaleza brutal.
en un sentido absoluto, con sus noches, con sus fríos, con sus tormentas, y la contempla y percibe la fuerza, la energía del rayo, la propia electricidad que pasa a través del agua y a través del aire, y trata de darle una explicación a todo eso. ¿Y qué utiliza? Utiliza símbolos para poder expresarlo. Símbolos que aún hoy, después de no sé cuántos cientos de años, seguimos entendiendo cuando los percibimos o cuando los vemos. Podemos ver la realidad que hay detrás de ella. Podemos ver un símbolo de tal manera que incluso lo podemos usar en una señal de tráfico y que todo el mundo lo entienda, y que todo el mundo se asuste o que todo el mundo se sienta atraído. Y me quedo con esta frase de Hamlet para terminar, porque siempre me ha parecido maravillosa. Es cuando habla con Horacio, le dice: hay más cosas en el cielo y en la tierra, querido Horacio, de las que han sido soñadas en tu filosofía. Muchas gracias.